Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al capítulo número 4 de tu asignatura Teoría de Campos Electromagnéticos. Por aquí, ¿en dónde más? Si no es en tu canal favorito en Ingeniería. Ingenieros en serie para todos ustedes, el canal que resuelve. Bien, en este capítulo 4 vamos a hacer un reminder, un resumen, ¿sí?, de lo que ya he expuesto en los primeros 3 capítulos. En la introducción de la teoría de campos electromagnéticos, por qué son importantes, y también vamos a recordar las definiciones de campo eléctrico, fuerza eléctrica y carga eléctrica. Desde luego que es muy importante para que en el presente capítulo que voy a explicar, ¿sí?, voy a explicar estas fórmulas, ¿de acuerdo? Es importante que ustedes primero entiendan la definición y luego la fórmula. Lo que pasa es que muchas veces se centran y muchos libros, inclusive muchos que enseñan esta asignatura, se centran en la fórmula, pero ¿y la definición dónde queda? ¿Sí? La fórmula te permite resolver ejercicios, digamos, dentro de la universidad, dentro del instituto, pero entenderla una definición, el que ustedes puedan plantear un problema en la vida real es clave, pero siempre que ustedes puedan entender la definición de los elementos que intervienen en un problema, ¿sí? De nada te sirve aprenderte las fórmulas si ni siquiera sabes la definición. Por lo tanto, primero lo que he hecho es, en los primeros capítulos, es definir campo eléctrico, fuerza eléctrica, carga eléctrica, y en este episodio, por así decirlo, voy a explicar estas fórmulas, ¿de acuerdo? La primera es la ley de Coulomb, la cual nos dice que la fuerza, que es de naturaleza vectorial, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa y directamente proporcional al producto de las cargas. Es decir, si tú tienes dos partículas cargadas, dicha fuerza que se ejerce sobre ellas, ¿de acuerdo?, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa dichas cargas y directamente proporcional al producto del valor de dichas cargas. Muy bien. Ahora, el campo eléctrico es indispensable para poder entender la fuerza eléctrica, porque, como recordarás, si aquí tenemos un espacio, digamos un espacio, y ustedes, como han estudiado duro los capítulos que ya he expuesto, recordarán que entonces habrá una pregunta, te la vuelvo a hacer. ¿Qué es el campo eléctrico? Digamos, sí, el campo eléctrico es una propiedad del espacio, ¿de acuerdo? Si acá tengo un espacio cualquiera, un espacio, está claro que en ausencia de cargas eléctricas, aquí no habrá ningún campo. Muy bien. El campo es cero. Vamos a representar como líneas del campo cero, porque imagínate que acá no haya ni una fuente, es decir, ninguna carga eléctrica que pueda perturbar el espacio, mejor dicho, la propiedad espacial que tiene el campo. ¿De acuerdo? Campo eléctrico es una propiedad del espacio. Bien, bien. En ausencia de cargas eléctricas, pues el campo eléctrico es cero. ¿De acuerdo? Campo eléctrico sería cero. Claro, porque no hay fuentes. Muy bien, no hay nada que lo perturbe. Pero, ¿qué pasaría si de un momento a otro yo pongo una partícula cargada? ¿De acuerdo? Voy a poner aquí una partícula cargada, digamos, con otro color. Voy a poner otro rotulador. Carga positiva. ¿De acuerdo? Una partícula positiva. Entonces, recordamos. El campo eléctrico es una propiedad del espacio. Entonces, ¿qué viene a ser la carga eléctrica? La carga eléctrica es la propiedad que tienen las partículas de poder, digamos, alterar la propiedad espacial denominada campo eléctrico. Así es. La carga eléctrica es una propiedad que poseen las partículas que se cuantifica, digamos, mientras más grande sea una carga eléctrica, más perturba el campo, más perturba el espacio del campo eléctrico, más perturba esa propiedad espacial denominada campo eléctrico. Así es como debe aprenderse. Muy bien. Entonces, si yo coloco una partícula cargada, evidentemente, dentro de un espacio, dentro de un radio vector, esta partícula activa las líneas del campo. Muy bien. Ahí lo tenemos. Activa las líneas del campo de esta manera. ¿Sí? Las activa, claro, porque ya hay una fuente. Y está claro que en esta región cercana a la partícula, digamos un radio vector R,
Bien, la magnitud del campo eléctrico va a ser más grande. ¿Por qué? Porque la fórmula del campo eléctrico nos dice que mientras más pequeña sea la distancia, obviamente varían inversamente proporcional al cuadrado, ¿de acuerdo? A la potencia cuadrada del radiovector, o sea, de la distancia. O sea, mientras más corta sea la distancia, mayor es la magnitud. Son inversamente proporcionales, se multiplican, mira. Es matemáticas, hijo, simple. Entonces quiere decir que la magnitud del campo va a ser mayor mientras más cercana esté de la fuente. Y eso, en conclusión, si tomamos otro radiovector, ¿de acuerdo? El campo va a disminuir, ya no va a ser el mismo. Claro, claro que ya no va a ser el mismo. ¿Por qué va a ser el mismo? Si son magnitudes que varían conforme, digamos, a la distancia, ¿no? Sería una magnitud 2, ¿de acuerdo? Y así, conforme pasa conforme aumentamos la distancia, va a disminuir. ¿Perfecto? Pero siempre es directamente proporcional a la carga. Siempre va a ser directamente proporcional a la magnitud de la partícula, a la magnitud de carga que posee la partícula, ¿sí? Porque muchas veces se confunde, no, una carga es partícula, no, una carga eléctrica es la propiedad que posee la partícula que se encuentra cargada, ¿sí? Y esa carga eléctrica cuantifica y la variación de la magnitud del campo, ¿de acuerdo? Mientras más grande sea esa magnitud de carga eléctrica, pues más grande va a ser la deformación, digamos, la alteración de las líneas del campo eléctrico. Muy bien. Por ejemplo, entonces, en una carga eléctrica, digamos, una partícula cargada, ¿de acuerdo? Negativo, pues va a pasar lo mismo, pero va a crear líneas entrantes. Una partícula positiva, pues crea líneas salientes a ella. Partícula cargada negativamente crea líneas entrantes. ¿De acuerdo? Y lo mismo, mientras más E3, por ejemplo, mientras más cerca esté de la fuente, mayor será la magnitud del campo. Y si tomamos otra distancia, pues esa magnitud tiene que disminuir, evidentemente, claro. Perfecto. Entonces, por convección de las líneas, entonces se dice que el campo eléctrico, cuando en presencia de una partícula cargada positivamente, el campo eléctrico, pues se crean alrededor o se generan alrededor líneas salientes y alrededor de una partícula con signo positivo. Y alrededor de una partícula con signo negativo, lo contrario. Líneas entrantes del campo eléctrico. Entonces se puede decir que la carga eléctrica viene a ser, digamos, una alteración de la propiedad espacial denominada campo. ¿De acuerdo? Muy bien, mira, ya hemos definido qué es el campo, la carga eléctrica y la fuerza eléctrica. Y la fuerza eléctrica viene a ser una consecuencia de la afinidad que existen en estas líneas. ¿De acuerdo? Una partícula positiva y una carga negativa, mejor dicho, una partícula positiva y una partícula negativa, pues tienen afinidad. ¿De acuerdo? Porque la fuente emite y ésta la recibe. Hay afinidad. Por lo tanto, se puede explicar que entre estas partículas con signos positivos existe una fuerza eléctrica de naturaleza atractiva. Caso contrario, si las dos fueran del mismo signo, positivas, positivas o negativa, negativa, no habría afinidad de estas líneas del espacio. ¿Sí? No habría una afinidad. Por eso es que se repelen. Entonces, la importancia de entender la magnitud de la fuerza eléctrica, que evidentemente, ¿sí?, va a depender del producto de las cargas. Esta es carga 1, carga 2, dividida por el cuadrado de la distancia que la separa. ¿Sí? Muy bien. Y ambas son de naturaleza vectorial, tanto el campo eléctrico y la fuerza eléctrica. Entonces, eso lo tienen que aprender. ¿Por qué, digamos, es importante la fuerza eléctrica? Pues primero hay que saber qué es el campo. Primero hay que saber qué es el campo. Una vez que sabemos qué es el campo, ¿qué es la carga eléctrica? La carga eléctrica es la fuente, el recurso o la propiedad de las partículas que alteran la propiedad espacial denominada campo. Y la fuerza eléctrica es el grado de afinidad que existe entre esos dos campos. Así es como se define y así es como se explica. ¿De acuerdo? Muy bien. El tiempo nos ha quedado un poco corto, pero espero que hayan entendido. Así que ya saben, si tienen algún compañero por ahí que se encuentre, digamos,
vamos a decirlo así, sin pelos en la lengua. Bueno, si tienen un amigo que está de flojo, haragán, ocioso, pues recomiéndalo que estudie, que se suscriba a Ingenieros en Serie y que aprenda, ¿sí? Y tú también, ponte a leer, por favor, no pierdas el tiempo en cosas que no van a alimentar tu mente, ¿sí? Invierte en ti mismo, cómprate un libro, lee, comienza a leer, deja la parranda, deja el alcohol, ¿no? Sale a hacer ejercicios, no dañes tu cuerpo porque la mente y el cuerpo son el mejor capital que tenemos, ¿sí? La mente, el mejor capital, no lo olvides, ¿sí? Y como lo leí alguna vez en uno de los libros de Napoleón Hill, se ha sacado más dinero de la mente del hombre que de cualquier recurso natural. O sea, se ha sacado de la mente del hombre, ha nacido tanto mayor capital que el petróleo, que el oro, que la plata, que lo que sea. La mente es el mejor capital que tiene el hombre para construir su futuro, para edificar el futuro de su nación. ¿Sí? Como uno de los libros de George Clason dijo también lo siguiente, que la prosperidad económica de una nación depende de la prosperidad económica de cada uno de los individuos. ¿De acuerdo? Entonces, la situación actual de tu país es culpa de los individuos de tu país. ¿De acuerdo? Entonces, desarróllate, lee, ¿de acuerdo? Lee, edúcate para que nadie te engañe y ya sabes, como siempre, no tires basura al suelo, ¿de acuerdo? Guárdalo ahí en una bolsita, no contamines. Muy bien, respeta a los adultos mayores, respeta a tus profesores. Siempre di, por favor, muchas gracias, perdone usted, muy buenos días, buenas tardes, hasta luego, encantado, sean educados. Solamente así van a construir un mejor futuro. Y bien, y ya sabes, si tienes alguna pregunta, pues déjala en los comentarios.